En este video te voy a explicar cómo utilizar la fórmula número 3 de nuestro formulario. La fórmula número 3 es la derivada de x elevada a una potencia y es la que vemos aquí. Observas que la función y es igual a x a la n. Quiere decir que x tiene un exponente n. Por lo tanto, su derivada, lo que nos dice la fórmula es que la derivada de y con respecto a x es igual a nx elevado a la n menos 1. O también lo podemos escribir así directo, la derivada de x a la n con respecto a x es igual a nx a la n menos 1. Pero ahorita vamos a ver con un ejemplo, pues de qué manera utilizamos la fórmula. Bueno, tenemos aquí la función y es igual a x al cubo. Vamos a hacer lo que dice esta fórmula. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Bueno, si y es igual a x al cubo, entonces la derivada de y con respecto a x, acuérdate que vamos a derivar con respecto a x, es lo siguiente. Lo primero que se tiene que hacer es que el exponente, si tú te das cuenta, el exponente n se baja al lugar del coeficiente. ¿Te diste cuenta? Entonces, aquí el exponente es 3. Por lo tanto, este 3 lo vamos a bajar y lo vamos a poner en el lugar del coeficiente. Después vamos a colocar lo que nos dice aquí que es la variable y la variable aquí es x. Entonces colocamos la letra x. Y después nos dice que al exponente le vamos a restar 1. Entonces, mi exponente aquí es 3. Y a ese le voy a restar 1. Entonces, mi derivada sería 3x y 3 menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, la derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado, ¿sale? Y eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a intentar con otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, quiero derivar x a la cuarta con respecto a x. Entonces, siguiendo la fórmula otra vez, ¿qué hacemos? El exponente lo ponemos como coeficiente, mi exponente es 4. Entonces voy a bajar y voy a poner un 4, luego pongo la letra x, y al exponente 4 le resto 1. ¿Cuánto sería 4 menos 1? Es igual a 3. Entonces, su derivada es 4x al cubo. ¿Ya viste qué fácil? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la derivada de... vamos a ver la derivada de 5x al cuadrado con respecto a x. Si tú te das cuenta, ya aquí cambia un poquito. Porque antes aquí de coeficiente, pues solamente teníamos un número 1, ¿verdad? No teníamos ningún otro número. Pero ahorita, pues ya tenemos un número 5. Tú dices, ¿qué se hace en este caso? Bueno, el número 5 se deja fijo. Ese no se mueve, lo voy a escribir aquí abajito. Entonces, el 5 lo dejamos ahí donde está. Y después seguimos los mismos pasos. El exponente, que es 2, lo bajamos. Pero como ya hay un 5, pues lo vamos a multiplicar. Entonces, 5 lo voy a multiplicar por el 2. Luego vuelvo a colocar la variable que es x y al exponente 2 le resto 1. Entonces aquí me quedaría 2 menos 1. Y mi resultado entonces sería 5 por 2, 10 x a la 2 menos 1, 1. Entonces mi resultado sería 10x, ¿sale? Entonces ya está quedando claro. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a tener aquí... Vamos a poner que mi función mi función y es igual a 7x al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Así ya de manera directa, sin recurrir a la fórmula, y' o la derivada de 7x al cuadrado sería multiplicar 2 por 7 es 14. Luego ponemos la x y al exponente 2 le resto 1, por lo tanto sería 14x. Vamos a ver otro ejemplo. Y es igual a 8x a la cuarta. ¿Cuánto sería y'? Entonces vamos a poner que la derivada de y con respecto a x es igual a 4 por 8 es
32. Luego ponemos la x y al exponente 4 le resto 1, por lo tanto me queda en 3, ¿sale? Entonces nada más vamos a ver un ejemplo combinando dos términos. Supongamos que tenemos que y es igual a 4x al cubo más 2x al cuadrado. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces, cuando tenemos un polinomio, o sea, varios términos, para derivarlo se tiene que derivar término por término. Primero derivamos este y después derivamos este otro, ¿sale? Entonces, la derivada de la función con respecto a x sería 3 por 4, 12. Luego ponemos la x y al exponente 3 le restamos 1 y me queda en 2. Luego el signo más y de nuevamente derivamos 2 por 2, 4. Luego ponemos la x y al exponente 2 le restamos 1, me queda en 1. Entonces su derivada es 12x al cuadrado más 4. ¿Sale? ¿Está quedando claro? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo ya combinando todas las fórmulas que hemos visto hasta el momento. Hasta ahorita hemos visto 3 fórmulas. Esta es la tercera fórmula. Entonces, pues vamos a ver cómo sería derivar un polinomio utilizando las 3 fórmulas que hemos visto hasta el momento. Entonces, hemos visto la derivada de una constante, la derivada de x con respecto a sí misma y la derivada de x elevada a una potencia. Entonces, vamos a derivar 4x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 5, ¿sale? Todo eso lo vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir derivando término por término. En la derivada del primer término sería 3 por 4, 12. Luego ponemos la x y al exponente 3 le restamos 1, por lo tanto me queda en 2. Luego sumamos más 2 por 2, 4. Luego ponemos la x y al exponente 2 le restamos 1, me queda en 1. Luego más, aquí es donde tenemos que recordar que la derivada de x con respecto a sí misma es igual a 1. Entonces el 3 lo dejamos fijo y la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces únicamente me queda en 1 por 3, 3. Y luego tenemos el número 5. El número 5 es una constante y la derivada de una constante con respecto a x es 0. Por lo tanto, pues no se pone más 0, únicamente se deja ahí y este sería el resultado. La derivada de mi función sería 12x al cuadrado más 4x más 3. Si yo tuviera un signo negativo, aquí en alguno de estos, pues únicamente si aquí es negativo, pues acá pongo negativo también, ¿sale? Eso se respeta, no hay ningún problema con eso. Entonces, pues vamos a ver nada más cuando nosotros tenemos un exponente fraccionario. Entonces, muchas veces se asustan, ¿sale? Cuando ven un exponente fraccionario, pero pues en realidad es lo mismo, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos x a la 3 medios con respecto a x, ¿sale? Entonces, lo único que hay que saber es trabajar con fracciones. Entonces, la fórmula es la misma, ¿sale? El exponente que es 3 medios lo bajamos como coeficiente y me quedaría aquí 3 medios. Luego coloco la x, ¿sale? Entonces, al exponente que es 3 medios le vamos a restar 1. Entonces, en este caso es muy importante que tú sepas que, por ejemplo, el 1 yo lo puedo representar como una fracción. En este caso puede ser 2 medios, puede ser 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos y así sucesivamente, porque al dividir todos estos números me da como resultado 1. Por ejemplo, 2 entre 2, 1. 3 entre 3, 1, 4 entre 4, 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué me sirve esto en este caso? Bueno, pues para poder hacer esta resta. Yo tengo aquí, yo puedo escribir
3 medios de x a la 3 medios menos un entero, pero el que me sirve en este caso, pues es el que tenga el mismo denominador, y en este caso es 2 medios. Entonces yo pongo aquí menos 2 medios, o sea, menos 1. Entonces mi resultado sería 3 medios de x. ¿Cuánto es 3 medios menos 2 medios? Pues esto es igual a 1 medio. Y este sería mi resultado final. Entonces aquí lo que te recomiendo es que practiques fracciones para que tú recuerdes cómo se hacen o cómo se realizan las operaciones con fracciones. Vamos a ver un último ejemplo utilizando fracciones. Vamos a tener que vamos a poner la derivada de, vamos a suponer aquí 3x a la 1 medio. Esto con respecto a x, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabes que el 3 se deja fijo. Ese lo vamos a multiplicar por este exponente que vamos a bajar. Entonces aquí sería multiplicado por 1 medio. Luego colocamos la x y al exponente 1 medio le restamos 1, pero pues como tú ya sabes que es igual a 2 medios, pues es más fácil colocar 2 medios, ¿sale? Entonces nada más multiplicamos. ¿Cómo se multiplica un entero con una fracción? Pues lo más fácil es colocarle al entero un 1 debajo, ¿sale? Y las multiplicaciones de fracciones se realizan de manera directa. Entonces multiplicamos 3 por 1, 3. Luego 1 por 2, 2. Y ya tengo 3 medios de x. ¿Y cuánto es 1 medio menos 2 medios? Esto es igual a menos 1 medio. Y esta es su derivada. Pero como tú ya sabes que nosotros podemos cambiar de exponentes negativos a exponentes positivos, entonces todo este término yo lo puedo poner en el denominador si le modifico el signo al exponente. Entonces, otra manera de representarlo sería tener el 3 está en el numerador, el 2 está en el denominador y la x igual está en el numerador. Entonces la vamos a pasar al denominador y nos va a quedar así. El 2 lo dejamos fijo y aquí esta x a la menos 1 medio la ponemos abajo y me quedaría como x a la 1 medio. Entonces, ambas maneras de representar esto son correctas, ¿sale? Lo mejor sería colocarlo de esta manera, ¿sale? Entonces yo creo que con eso, pues ya te puede quedar claro cómo utilizar esta fórmula.